Perfecto. Ya está, señores, con nosotros nuestra invitada desde Epilepsia y Juventud, con quien vamos a conversar de este tema. Yo creo que el público general sabe poco acerca de qué es la epilepsia y cómo afecta esta enfermedad la vida de las personas que viven con ella y de sus familiares, por supuesto, y de su entorno. Para hablarnos un poquito de la Fundación Epilepsia y Juventud, está con nosotros Noemí Canales Iturriaga, quien es fundadora de dicha fundación. Bienvenida, Noemí, ¿cómo estás? Hola, buen día. Aquí estamos, bien, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes en esta mañana. Informativa, entretenida, me estaba dando cuenta. Muy buen programa. Muchas gracias. Qué bueno, gracias, qué bueno que te guste. Noemí, háblanos un poquito de la epilepsia en sí misma, como condición física. Tú eres tecnóloga médica, o sea que me imagino que en esta área de tu desarrollo profesional tuviste que hacer muchos electroencefalogramas y muchísimos exámenes a través de los cuales se le da un seguimiento y también se puede diagnosticar la epilepsia. Mire, la verdad es que no. La verdad es que el tecnólogo médico se dedica al área de laboratorio clínico. Entonces, por ejemplo, el acercamiento que se puede tener con la epilepsia en ese sentido tiene que ver con los exámenes de sangre, con hacer niveles plasmáticos del medicamento que cada uno toma, pero el encargado de hacer el electroencefalograma son fisiatras bueno, tienen nombres distintos, pero es un curso aparte que se hace para eso, porque, bueno, y de hecho ahí hay un asunto, pero usted me preguntó qué es la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso central, esa es la definición que le da la Organización Mundial de la Salud, donde hay una actividad eléctrica normal. Entonces esta actividad eléctrica normal nos provoca distintas sensaciones o movimientos en nuestro cuerpo, digámoslo así. Entonces, hay muchos tipos de crisis, a eso le llamamos una crisis cuando hay una actividad eléctrica normal. Cada vez que se presenta una, que puede durar de segundos a minutos. Y la idea es que podamos cuidar de que no dure más de 3 minutos, ya hay que ir a urgencia, porque si no puede causar un daño cerebral. O sea, va desde las mioclonías, que son esas microconvulsiones, hasta convulsiones que pueden pasar bastante tiempo, que provocan incluso la asfixia y daño físico en la persona que está padeciendo. ¿Lo puedes aclararle al público qué está pasando con la persona mientras está en una crisis epiléptica? ¿Qué le está pasando? ¿Qué nivel de conciencia tiene? ¿La tiene todavía? ¿La pierde? ¿Qué sucede para que tengamos más noción de cómo apoyar a las personas que viven con epilepsia? Bueno, lo primero es decir que hay varios mitos. Uno de los mitos es que no todas las crisis son convulsivas. Hay crisis que no presentan convulsiones. Entonces, y hay muchos tipos de crisis. No todas, hay tantas crisis como personas, quizás podríamos decirlo. Y la verdad, para apoyar a una persona con epilepsia depende del tipo de crisis que tenga. Finalmente, como decía, no todas son mioclónicas y ese es el gran estigma que hay, porque la gente cree que siempre está la convulsión, siempre se caen, siempre pierden el conocimiento y no siempre es así. Hay veces en que las personas se mantienen conscientes, saben lo que les está pasando, o hay veces en que es una crisis de ausencia, simplemente se quedan pegados ahí, se pierden por un momento y luego vuelven. Y necesitan reorientarse, necesitan que alguien les diga de dónde venían, para dónde van y ese tipo de cosas. Claro. Pero esos son como, bueno, hay más mitos que la gente, por ejemplo, a veces cree que es bueno ponerle algo en la boca para que no se ahoguen y eso no pasa. La lengua simplemente la podemos morder, se dobla, qué sé yo, pero jamás nos vamos a tragar la lengua o nos vamos a ahogar con la lengua. Eso también es un mito. Otro mito es que es contagiosa o que necesariamente si yo tengo epilepsia, mi hijo va a tener epilepsia. Eso no es así como... No es tan concluyente, claro. Hay una predisposición genética, eso sí. Claro. Pero no es necesariamente que va a tener epilepsia hereditaria, digamos. Exactamente. Qué bueno aclarar todos esos mitos, qué bueno poder, trae un poco de tranquilidad, como dice la Biblia, la verdad siempre trae tranquilidad, libera de sustos innecesarios a las personas. A ver, vamos a hablar un poquito de la fundación, pero para que
la gente se interiorice un poco de las personas que viven con epilepsia. ¿Tienes alguna estadística de cuántos podrían ser, de cuán importante es la incidencia de la epilepsia en Chile y de las etapas de la vida en que se puede presentar? Bueno, la verdad es que en el mundo se dice que somos cerca de 70 millones de personas que tenemos epilepsia. Y en Chile se dice que cerca del 2% de la población lo tiene. Entonces, si somos... Bueno, la verdad es que hay un problema ahí porque con el censo uno no sabe bien. ¿Cuántos somos? El último censo, claro, no se sabe. Entonces, pero cerca del 2% de la población, y ahí es cuando yo digo, esos son los que están contabilizados, porque ¿qué pasa con esas personas que no tienen idea qué es lo que les está pasando, que viven en el campo y no tienen acceso a la salud y que de pronto no saben que tienen epilepsia y lo tienen? Entonces, ahí hay muchos más. Sin embargo, es una de las patologías neurológicas más prevalentes. Así es que no es menor, hay muchas personas que tienen epilepsia. Y lo más grave de la epilepsia, más que la propia enfermedad, porque es de las más controlables a nivel farmacológico, el 70% de los pacientes puede vivir una vida tranquila, una buena calidad de vida con los fármacos. El gran problema es el estigma, eso sí, el estigma social que existe, que aísla a las personas y que conlleva a otro tipo de problemas que son ya más psicológicos, psiquiátricos, al aislamiento en el fondo, esa falta de empatía, esa falta de amor. Claro. Eso es lo que más afecta a las personas con epilepsia. Claro, y oye, qué bueno que tocaste este punto. Me imagino que siendo una persona que, como acabas de decir, vives con epilepsia, experimentaste esto. ¿Fue esa la razón por crear la Fundación Juventud, Epilepsia y Juventud? Sí, la verdad es que sí. Porque yo le pregunto al público aquí que nos está mirando si alguna vez se han sentido discriminados. Y me imagino que sí. Me imagino que todos nos hemos sentido discriminados alguna vez. Sin embargo, a mí lo único que me diferencia del resto de la gente es que tengo una condición neurológica, una condición clínica. Y creo que todos somos iguales en el fondo. Como dice, Dios nos creó a todos personas perfectos seres humanos. Y la verdad, la epilepsia no discrimina sexo, raza, nación, edad. Y sí se puede en la adolescencia gatillar más por esto de los cambios hormonales, el crecimiento y qué sé yo, pero no tenemos por qué discriminar. O sea, si la epilepsia no discrimina, nosotros tampoco. Eso, obvio. Así es. Bueno, mi hijo menor fue diagnosticado a los 4 años con epilepsia. Él actualmente, fíjate, aquí podríamos entrar en un debate con la ciencia, porque actualmente él no padece de epilepsia. Se supone que temas psicológicos gatillaron la aparición de la epilepsia, pero para determinar qué era epilepsia, nosotros llegamos, ese niño pasó desde tic nervioso hasta no sé cuántos diagnósticos distintos para llegar a la conclusión de que era una epilepsia. Y hoy día vive sin ella. ¿Hay algún registro o por lo menos sin manifestaciones clínicas? Sin manifestaciones clínicas, porque como anda la sinapsis en sus neuronas, se estudia normalmente y no tiene ningún tipo de manifestación. ¿Hay algún tipo de estudio clínico que demuestre una especie de cura o de personas que pueden vivir, habiendo sido diagnosticados epilépticos, pueden vivir sin ella el resto de sus vidas? Sí, la verdad es que lo que se dice es que la epilepsia remite. O sea, si yo tomo mi tratamiento en serio, digamos, y al pie de la letra, y tengo el autocuidado que corresponde, se habla de a veces 3 años, 5 años, dependiendo del tipo de epilepsia, porque hay muchos tipos de epilepsia. Claro. Entonces, dependiendo del organismo también, se habla de que la condición remite. Sin embargo, si a lo largo de la vida, por ejemplo, su hijo vuelve a tener... No vuelve, sino que tiene toma acciones de mal cuidarse, digamos, malos hábitos, no dormir bien, beber alcohol, qué sé yo, esas drogas, esas cosas que gatillan la epilepsia nuevamente, puede volver a tenerla, porque la epilepsia es una condición crónica que nos acompaña toda la vida y se asocia generalmente a una lesión neurológica, a una mala comunicación entre las neuronas, entonces no es como que se vaya.
Claro, así, bueno, en el caso de él fue por traumas durante el proceso de nacimiento, y además de los traumas durante el proceso de nacimiento tenía una herencia que parte precisamente desde mi familia, desde mí, porque a mí también me han hecho la evaluación y han detectado las mismas conexiones irregulares entre las neuronas. O sea, y sin embargo, las personas que han experimentado este tipo de condiciones son personas totalmente normal, integrada a la sociedad. O sea, yo realmente estoy asombrada de que me dices que hay algún nivel de discriminación en Chile con relación a las personas que viven con epilepsia, porque es como discriminar al que tiene miopía, o discriminar al que tiene no sé, migraña. ¿Por qué habría que discriminarlo? No lo entiendo. Pero sabemos que vivimos en una sociedad especial, muy especial. ¿Cómo manejan ustedes? ¿Qué tipo de apoyo dan ustedes a las personas que viven con epilepsia en Chile? A ver, para enfrentar esta discriminación. Bueno, la verdad es que sí, la discriminación existe y existe mucho. Por ejemplo, en los trabajos, en las casas de estudio, en la salud. O sea, el personal de salud no todo está capacitado para epilepsias. Hay veces en que uno dice, está en una ambulancia o llega al servicio médico y dice, no, está convulsionando, tiene epilepsia, y salen todos corriendo. Porque le temen a lo desconocido, en el fondo. Yo creo que ese es el gran problema, que en Chile le tememos a lo desconocido. Pero la información y la educación es poder. Claro. Como acá en Chile hay un disparejo de la educación, yo creo que de a poco vamos a ir educando. Entonces nosotros tenemos 3 pilares fundamentales en epilepsia y juventud, que es educar, apoyar y orientar. La educación tiene que ver con las personas con epilepsia y con su entorno, y de paso a la sociedad, porque si no, en el fondo nos educamos entre todos. Luego el apoyo tiene que ver tenemos un departamento de contención y orientación psicológica, además de tener esta red de jóvenes que en el fondo están ahí dispuestos a escucharnos unos a otros. Tenemos un grupo de WhatsApp, un grupo de Facebook, y aquí siempre estamos dispuestos a recibir cualquier tipo de persona, digamos, que traiga la condición, porque hay personas que son funcionales, hay personas que son no funcionales, hay personas que presentan discapacidad y otros que no. Hay distintos tipos de condiciones, digamos. Y la orientación tiene que ver con decirle, mire, vaya a un epileptólogo o a un neurólogo especialista en epilepsia, y no deambule por ahí buscando un médico que en el fondo le va a dar un medicamento errado, que en el fondo esto, lo otro. A veces la gente pregunta, ¿sabe? Estoy sintiendo esto, ¿es normal? Anótelo y se lo lleva al médico. O, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí son pequeños tips que uno le puede dar, orientaciones, ir a terapia, ese tipo de cosas. Y bueno, nos gusta mucho el tema de la cooperación, así que siempre estamos abiertos a que si alguien quiere cooperar, cosas así. O sea que ustedes se encargan más bien de ese proceso educativo, de tanto la persona que tiene la condición como de su entorno social y de la sociedad en sentido general, para que la gente deje de tener miedo y de entender que puede apoyar y que puede ayudar muchísimo a superar y a mejorar la calidad de vida de los que viven así. Yo no sé, de verdad, ¿por qué somos tan tendientes a discriminar? No entiendo. Si aquí no hay nadie parejo, si todo, como decía mi pastor, el que no tiene dinga tiene mandinga. ¿Por qué esa tendencia, Dios mío, a ver el que no es como yo como algo rechazable, ¿no? De verdad, dime una cosa, ustedes como han formado un grupo, ¿se reúnen, se juntan? ¿Estarían dispuestos a ir a instituciones como iglesias, colegios, a educar un poquito en esta materia? Claro que sí, sí, nos pueden contactar al correo electrónico epilepsiajuventud@gmail.com, y bueno, ahí están nuestras redes sociales. Tenemos página de Facebook, tenemos el Instagram y tenemos un canal de YouTube. Por lo tanto, como decía, lo que más nos une, bueno, y ahí en el Instagram también se juega un poco, la idea es ponerle un poquito de humor, no vamos a llorar todo el rato. En el ¿Sabías qué? Le ponemos un poquito de educación, ¿cierto? En el Yo te apoyo hay personas que no tienen epilepsia, pero que deciden apoyar a otras que sí lo tienen. Tenemos, bueno, estuvo el Día del Cuidador el 5 de noviembre, cosas así. Y en el Yo Puedo hay personas con epilepsia que cuentan su historia. Y el contar su historia es muy enriquecedor, porque finalmente vamos conociendo, por ejemplo, mismo su hijo, si nos contara su historia, su vivencia, o usted nos contara un poco,
es como el resto ve, hay alguien más que es igual a mí, y ya no se sienten solos. Y ese sentimiento de soledad se va, y lo vamos sacando de ahí un poco eso. Porque de verdad que es muy... como que les afecta muchísimo este sentimiento de soledad, tanto que algunas personas los lleva a ideaciones suicidas o lamentablemente a suicidarse. Entonces, y hay altas tasas de eso. La depresión corresponde al 40% aproximadamente de la comorbilidad que pueden tener las personas con epilepsia. Es de las más frecuentes, la depresión, la ansiedad, y bueno, y hay otras asociadas que ya vienen más psiquiátricas, y porque claro, está en el cerebro, entonces es muy, y los medicamentos que uno toma, hay varios factores que inciden. Es súper importante también la educación del entorno, de la familia, porque esto no es solo como un duelo de la persona con epilepsia, que la persona con epilepsia dice, ya, hoy día estoy sano y luego el médico me dijo que estoy enfermo. Entonces también tiene que ver con un duelo de la familia, de que decir, ya, ¿qué hacemos ahora frente a una crisis? ¿Qué hacemos ahora? Porque ya no es lo mismo. Bueno, usted sabrá. También, me comprende lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí, pero por supuesto, yo recuerdo la primera vez que me dieron el diagnóstico de mi hijo, tenía 4 años y él tiene 19, y para mí fue devastador porque tenía la idea en ese momento de que él no iba a llevar una vida normal. Eso fue como lo que me golpeó, que él no iba a llevar una vida normal, que él iba a caerse en la calle con convulsiones. Esa fue la idea que tenía en mi mente, y después con los años de tratamiento me di cuenta que no, que al contrario, él iba a su colegio como todos los niños y hacía su vida normal, solamente que tenía que tomar esos medicamentos que eran necesarios. Además, medicamentos que lo aumentaban también hiperactividad, porque tenía varias condiciones, tenía además déficit atencional y además hiperactividad, además de la epilepsia mioclónica. Entonces era como, qué buen paquete me mandaste, Dios. Pero su hijo tiene epilepsia mioclónica. Sí, exacto. Mire. La epilepsia mioclónica es de las más prevalentes dentro de las epilepsias, entonces, y es de las que es más tratable. Generalmente reciben tratamiento de pequeños y después más grandes. Hay algunos que pueden vivir sin el tratamiento perfectamente y hay otros que necesitan el tratamiento más en el tiempo. Sin embargo, es como de las más tratables y de las más prevalentes, como dije. Sí se entiende cuando digo prevalencia, ¿verdad? Sí, claro, que aparece con mucha frecuencia, quieres decir, ¿no? Sí, como la más frecuente, claro. Y el déficit de atención es la comorbilidad más asociada o el diagnóstico más asociado a la epilepsia en niños. Entonces, es muy común el déficit de atención o ¿cómo se llama? Otra cosa. Bueno, hay dos cosas que son muy asociadas, pero el déficit de atención está ahí. Ahora justo se me fue la palabra. El déficit atencional o la hiperactividad, quiere decir, y la hiperactividad porque vienen juntos, vienen como un combo, como las papas fritas y la hamburguesa. Exacto. Claro, entonces hay un tema con los profesores, hay un tema con la sociedad en general que no comprende bien a los niños que tienen estas condiciones y que los tildan de muchísimas cosas. La verdad es que además las consecuencias de los medicamentos, hay que entender también que todo medicamento que influye en tu cerebro también va a tener algunos efectos secundarios. En el caso de mi hijo era que lo hacía aún más hiperactivo, o sea que él se convirtió en la mascota de todas las profesoras y todas daban su clase con mi hijo abrazado porque no había manera. Pero mi hijo hoy está en camino a ser ingeniero industrial. Se lo digo para toda la gente que tiene esta condición o niños con esta condición, está en camino de ser ingeniero industrial desde hace unos 12 o 15 años que vive sin los medicamentos. Claro, es como tú dices, Noemí es un muchacho que se ha mantenido lejos del alcohol, lejos de las drogas, lejos del cigarrillo, ni siquiera cerveza, o sea, nada, por decisión propia. Claro, un muchacho criado en la iglesia. Nosotros siempre agradecimos al Señor. Yo siempre creí que él era todo su desarrollo era parte de un milagro con el que Dios lo había bendecido. Y es así, yo creo que todos podemos recibir esos milagros de parte de Dios. Pero aquí lo importante es, no el caso de él en particular, sino de todos como sociedad, cómo nos integramos y cómo nos acercamos a las personas que tienen condiciones como esta u otra, no desde el rechazo, sino desde la aceptación y desde la oferta de una mano amiga para colaborar con ellos. Yo creo que hay que acercarnos desde el amor, porque Dios nos llama Dios es amor, entonces nos llama al amor y a la unión.
y no tenemos por qué separarnos y por qué decir, él es distinto, lo aíslo. Esto es raro, no va conmigo. Entonces, finalmente, yo llamo a las personas al amor, a amarnos unos a otros, porque creo que a eso nos mandó Dios a esta tierra, a compartir, a amarnos. Y este es un espacio para compartir y aprender juntos. Y bueno, ahí tenemos un concurso que lo lanzamos ayer recién, y es para que las personas puedan explicar, nos manden un video. Los invitamos a todos a que nos manden un video explicando una crisis en menos de 5 minutos, que es muy posible explicarla en menos de 5 minutos. Yo la expliqué ahí en YouTube, tengo un video que dura 2 minutos y la expliqué. Así es que es posible. Y se pueden ganar un libro, bueno, tenemos dos libros que fueron escritos por un joven, La Copa de la Esperanza creo que se llama el libro, si no mal recuerdo, pero es muy bonito, es muy enriquecedor en el fondo, y él tiene epilepsia, él lo escribió, también tiene epilepsia mioclónica juvenil, entonces es muy interesante premio para las personas. Pueden participar personas con epilepsia y personas sin epilepsia, porque deberíamos todos saber qué hacer frente a una crisis, y creo que en menos de 5 minutos es factible. Eso es muy importante, qué bueno lo del concurso, y ojalá se sumen muchas personas. Tratar de acercar estas condiciones al conocimiento de la gente, porque como bien decías al principio, se teme lo desconocido, se teme no saber cómo reaccionar, se teme no saber qué hacer, porque los mitos que rodean, no la epilepsia, yo creo que todo lo que no entra dentro de un parámetro suele rodearse de mitos. En ese sentido, ¿qué crees tú que hace falta para que la sociedad vea la epilepsia con ojos más cercanos, como dices tú, con amor? ¿Harías un llamado a quién? ¿Al Ministerio de Salud? ¿A quién? ¿Dónde crees tú que está este punto de quiebre que no le permite a la gente acercarse más a este tipo de condiciones? Lo que pasa es que ahí es un poco complejo llamar a una persona, porque somos muchos habitantes, entonces tiene que ver con una cosa cultural, con algo de nuestra sociedad, pero principalmente a esas personas del área de la salud que se capaciten, a esas personas del área de... a esto suena como muy dictador, ¿cierto? Capacítense. Ya, bueno, pero sí, es como las personas del área de la salud, yo les hago un llamado a que busquen capacitación al respecto en lugar de temerle y arrancarse, ¿cierto? También a las personas que contratan en los trabajos, que también entiendan que la epilepsia no es invalidante, salvo algunos casos de epilepsia refractaria, donde ahí sí es más complejo, porque es de epilepsia de difícil manejo, y ahí es la cirugía, y ahí es distinto. Pero una persona con epilepsia refractaria no va a ir a buscar cualquier trabajo, eso es lógico. Y lo otro es la educación, también los profesores que se capaciten, o sea, los educadores que se eduquen, porque en el fondo hay mucha discriminación ahí también, y es como, no, este es el alumno tonto que no responde, o el alumno que no estudió, y finalmente podemos estudiar, podemos responder, simplemente a veces tardamos más en pensar, en captar la idea, o tenemos problemas de lectura, porque como dije, hay diagnósticos asociados, está la discalculia, la dislalia, la afasia, ¿cómo se llama? Dislexia, que son muy comunes. Entonces, en el fondo, si un educador no entiende eso, claro, va a ser como el alumno que no estudia, va a ser el alumno, los llegan a tratar de tontos. A mí sí me han tratado así, entonces por eso lo digo. Y muchas de las cosas que hablo son desde la vivencia. Y yo digo, bueno, por algo se ha dado, por algo Dios permitió en este caso que yo viviera esas cosas, ¿cierto? Con un propósito. Y creo que a través de tu fundación estás dándole un sentido a tus propias experiencias, a tus propias vivencias, agregándoles valor para contribuir con esta sociedad que tanto necesita acercarse a unos a los otros, independientemente de las condiciones con las que cada uno vivimos, porque
Si no es la epilepsia, será otra, pero todos vivimos con condiciones que nos hacen únicos y especiales, ¿eh? Lejos de hacernos menos, nos hacen únicos y especiales. Queremos agradecerte, Noemí, por habernos acompañado realmente en este tiempo tan interesante para conocer tu fundación Epilepsia y Juventud, y hacer un llamado a que a nuestros televidentes se acerquen a tus redes sociales, conozcan un poquito más y se integren, y se eduquen y formen en favor y beneficio de todos como sociedad, especialmente de las personas que, ¿verdad?, viven con la condición de la epilepsia. Gracias, Noemí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Buen día. Igualmente, el placer, señores, ha sido nuestro. Noemí Canales, fundadora de la Fundación Epilepsia y Juventud. Un abrazo, bendiciones.